Hoy traemos una review que tenía muchas ganas de hacer y se trata sobre el trenzado del fabricante Cyanide. Es un trenzado que llevo usando mucho tiempo, me ha gustado mucho y por eso lo quiero compartir con vosotros. Pero antes de empezar con la review, te invito que si eres nuevo por aquí, te suscribas, me dejes un dedito arriba, no te muevas y comenzamos. Bueno, pescadores, cuando hablamos de trenzado, que es una de las partes más importantes en nuestras jornadas de pesca, en mi cabeza, cuando pienso en trenzado, no está en pensar en primeras marcas. Mi cabeza lo primero que pienso es la marca Cyanide de AliExpress, es decir, es un trenzado que al día de hoy lo puedo comparar con primeras marcas, es decir, te ofrece calidad-precio a la altura de primeras marcas. Por lo tanto, cada vez que necesito reponer trenzado, directamente recurro a esta marca. Así que es una marca que a mí me ha dado mucha confianza, la llevo usando más de un año y me ha encantado. Así que te la recomiendo al 100%. Bueno, pescadores, anteriormente estuve usando el W8 y me ha dado muy buenos resultados. Lo estuve usando prácticamente un año. Lo podéis ver, está nuevo. Perdió un poquito el color, pero de rendimiento está perfecto, casi como el primer día. Y me ha gustado tanto que al día de hoy, en el nuevo carrete que he comprado, el Ultegra FD, he decidido apostar por la misma marca, pero esta vez quise probar el Gravitation 8+1, es decir, es un 9 hebras, sería como un W8, pero mejorado, es decir, esta es la nueva versión que la mejoraron, son muy parecidos a la hora de pescar, aparentemente no vais a notar mucha diferencia, pero la marca nos promete muchas mejoras y sí he notado un poquito de mejoría y os recomiendo que tanto este como este son muy buenos trenzados, pero hoy nos vamos a enfocar en el Gravitation, que es el que monté en el Ultegra y me ha gustado mucho. Bueno, pescadores, pues como veis tengo el Gravitation montado en el Shimano Ultegra FD. He escogido el color verde chillón este. Antes tenía el color este verde que era más discreto, pero en acción de pesca quizás este me cuesta más mirar el color cuando estás pescando, sobre todo yo que pesco a la amanecida. En cambio este es un poquito más chillón y me permite mejor mirar el trenzado, así que me cuesta menos pescar con él. Así que ahora escogí este color y de momento está dando muy buenos resultados. Bueno, las características que tiene el Gravitation frente al W8, el fabricante nos dice que tiene 8+1, es decir, 9 hebras. El W8 tenía 8, está mejorado, tiene 9 hebras. Yo lo que he notado es que es un trenzado un poquito mejor, más redondo, más compacto. Es un trenzado de alta densidad. Otra característica que tiene es que es fast sinking, es decir, de hundimiento rápido. El trenzado se va a hundir rápido y esto nos va a ayudar a tener mejor sensibilidad y trabajar mejor nuestros señuelos. Bueno, cosas que he notado es que es un poquito más redondo, es un trenzado bastante suave, si lo comparas con el otro. A la hora de lanzar, más o menos, no he notado ninguna diferencia, lanza muy bien, es un trenzado que lanza muy bien. Yo he comprado el de 150 metros, este es un 0,16 y soporta 10 kilos, más que suficiente para donde pescamos nosotros. El Gravitation nos indica el fabricante que tiene protección contra los rayos UVA. Esto es muy bueno porque nos va a ayudar a que el trenzado nos dure mucho más tiempo, sobre todo si estamos pescando mucho bajo el sol, va a hacer que nos dure mucho más. Además, el fabricante también nos indica que está teñido con base al agua. Esto nos ayuda a que se fije mejor el color
y nos aguante más, y además nos ayuda a proteger el medio ambiente porque es más respetuoso. De hecho, cuando lo metí a la bobina, os puedo decir que lo metí a presión con un trapo. Yo siempre pongo a remojo la bobina 15 minutos para que me entre mejor en el carrete y quitar memoria, así que entre más compacto. Y de hecho, cuando me metí con el trapo, lo que noté es que me manchó un poco el trapo, se me quedó manchado de verde. Por lo tanto, dejé de meterlo con el trapo y lo metí a presión con la mano. Por lo tanto, sí es verdad que tiene base al agua, ya que a mí me han manchado el trapo. Y bueno, pues hay que respetar un poco el medio ambiente y a la vez nos hace que nos dure más. El fabricante también nos dice que ahora tiene resistencia al agua salada, por lo tanto trae un recubrimiento que hace que soporte mejor el agua salada, por lo que nos va a durar mucho más tiempo. Respecto al nudo, bueno, el nudo se hace muy bien, es fácil hacer los nudos, igual que su hermano, no hay problema. Y ya os digo, es un trenzado que me ha gustado mucho, tiene un buen lance, tiene protección contra los rayos UVA, baño al agua, es de hundimiento rápido y en general es un trenzado un poquito superior al W8. Así que nada, os lo recomiendo al 100%. En tema de resistencia contra rozaduras, el fabricante nos indica que es un trenzado de alta densidad. De hecho, si entráis a la página de AliExpress podéis ver el vídeo que tienen donde hacen pruebas rascando contra piedras y aguanta perfectamente. Luego también le hacen pruebas allí ellos en el laboratorio y se ve cómo aguanta. Pero bueno, hay que cogerlo con pinzas y yo no hago este tipo de pruebas. Ya sabéis que mi contenido no es de hacer estas pruebas, pero si esto funciona en la costa gallega, donde está todo lleno de bajos, hay piedras y aguanta, esto os va a servir para cualquier sitio donde pesquéis. Si aguanta en Galicia, ya os digo que os va a funcionar en cualquier sitio donde pesquéis. Bueno, y nada más, pescadores, ya os digo, es un trenzado que me ha gustado, tanto el W8 como el Gravitation son muy buenos, pero quizás bajo mi punto de vista el Gravitation es un poquito mejor, está hecho con un poquito más de cariño, quizás está mejorado, a 9 hebras, un poquito más redondo, lanza prácticamente idéntico y nada, poco más que contar. Ya sabéis, cuando necesitéis trenzado, a mí no me patrocina nadie, ni Primeras Marcas, ni Seanai, ni nadie. Hago la review porque quiero y porque lo que a mí me funciona lo quiero compartir con vosotros. Y nada más, gente, echarle un vistazo. Os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces al Express para que le echéis un vistazo, lo miráis. Y si os convence y lo probasteis, me dejáis un comentario por ahí y me contáis qué os parece y si os ha gustado. Yo me despido ya, este fin de semana iremos a probar, a ver otra jornada de pesca y lo vamos a seguir testeando y a ver qué resultado nos sigue dando. De momento ya os digo que me ha encantado. Y nada más, pescadores, yo me despido ya, soy Capotazo Gallego. Suscríbete si no estás suscrito, déjame un dedito arriba y nos vemos. Chao, chao.